¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Los sistemas penitenciarios alrededor de todo el mundo tienen como objetivo la exitosa reinserción a la sociedad de aquellas personas que infringen la ley. Vaya, que más que castigo, las cárceles son espacios de rehabilitación. Sin embargo, ya hemos comentado que alrededor del mundo esto no ha sido precisamente la regla, sobre todo en el pasado, donde estas instituciones funcionaban más bien como almacenes infrahumanos de criminales que, en vez de rehabilitación, solo encontraban crueldad y maltrato, a veces mucho peor que la propia muerte, lo cual, dicho sea de paso, solo lograba que los sobrevivientes que lograran escapar o terminar su condena se convirtieran en personas mucho peores que al momento de entrar. Hoy conoceremos 5 ejemplos de estas terribles prisiones, que puede, de hecho, que algunas se encuentren muy cerca de tu casa si eres mexicano, ya que nuestro país tiene su propia colección de centros correccionales crueles. Estas son las 5 cárceles más terribles de la historia de México. Número 5. San Juan de Ulúa, en Veracruz. La fortaleza de San Juan de Ulúa fue levantada a mediados del siglo XVI por su inmejorable ubicación geográfica para custodiar el acceso al puerto. La isla está unida al terreno continental por el puente del Último Suspiro, un indicador de lo que acontecía ahí dentro. Durante la colonia, las mazmorras fueron utilizadas para someter a los indios a la religión católica. De forma abovedada, en sus húmedas paredes de coral se hacía difícil la respiración durante el día y por la noche se filtraba el agua de mar por el suelo. El infierno, el purgatorio o el limbo eran algunos de los nombres que recibían. Las galeras eran otro sitio de tortura de apenas 1 metro de alto por 1 de ancho. Los reclusos eran encerrados en un minúsculo espacio que apenas permitía el sentarse erguido. Los baños en las galeras eran pequeños barriles llamados cubas. Al estar en total oscuridad durante días, los prisioneros perdían la noción del tiempo y el espacio, resbalando en ocasiones por la humedad constante y el lodo, derramando orines y excremento en el minúsculo espacio. La gran mayoría de ellos ni siquiera recibían una condena, pues morían antes de la consignación debido a infecciones contraídas por la humedad perpetua y las condiciones insalubres. Eran enterrados casi superficialmente en un espacio de tierra conocido como la Puntilla, donde era común ver a las aves carroñeras y cangrejos desenterrarlos en busca de alimento. Número 4. El Palacio de Lecumberri en Ciudad de México. La primera penitenciaría de México, con toda la influencia moderna de la transformación de las formas de castigo, se instituyó a través de un complejo arquitectónico basado en los modelos panópticos de las penitenciarías clásicas del siglo XIX. Las distintas celdas estaban organizadas por orden alfabético según los delitos cometidos, con énfasis en los presos políticos y homosexuales. Los castigos eran recurrentes, especialmente a los nuevos y durante la madrugada, como limpiar en cuclillas el piso y meterse a los registros del drenaje a limpiar con las manos. Entre todos los horrores de Lecumberri destaca el apando, una celda metálica de castigo donde enviaban a los presos por mal comportamiento. Sitio de aislamiento y oscuridad total, infestado de excremento e insectos repugnantes, temido por todos los convictos. La negra fama de Lecumberri y la situación infernal que se vivía entre sus muros inspiró distintas representaciones artísticas que plasmaban los tratos infrahumanos y las repugnantes condiciones de vida dentro de la prisión, como El Apando de José Revueltas y la película homónima de Felipe Casals. Número 3. Islas Marías en Nayarit. Un conjunto de 4 islas a 112 kilómetros de tierra firme con exuberante vegetación y fauna endémica, bien podría ser la descripción de un paraíso. Pero en este caso es justamente lo opuesto. A partir de 1905, Porfirio Díaz ordenó que la isla madre, la más grande del archipiélago, albergara un centro penitenciario federal, para albergar a los criminales más peligrosos y especialmente a los presos políticos, aquellos que no estaban conformes con su gobierno y representaban un peligro para el régimen. Desde entonces los colonos de las Islas Marías viven en condiciones miserables. Incomunicados, hambrientos e insolados, se encuentran en una prisión que, si bien no cuenta con muros sólidos como el concreto, excepto por un corto periodo de tiempo en que, mediante un decreto, el presidente Lázaro Cárdenas estableció un régimen de semilibertad donde los colonos podían vivir con sus familias y mantenerlas a través del trabajo que desarrollaban. José Revueltas estuvo consignado en este sitio, donde inspiró una novela que cuenta los horrores del lugar, Muros de Agua.
A pesar de la campaña del gobierno federal por tratar de presentar a las Islas Marías como una prisión ejemplar, la realidad es que el estado permanente de aislamiento, hacinamiento, miseria y los trabajos forzados hacen de esta prisión un sitio escabroso aún en la actualidad. Número 2. Cárcel de Belén en Ciudad de México. También conocida como la Cárcel Nacional, fue la principal institución carcelaria del país hasta la inauguración de la penitenciaría de Lecumberri. En ella se concentraba una inmensa sobrepoblación que hacía imposible encontrar un pedazo de suelo para dormir, por lo que muchos presos descansaban de pie y cuando caían dormidos sobre otros reclusos solían darse discusiones que entre el hambre y el encierro se alargaban hasta el desmayo. La vestimenta no era asegurada por la prisión, por lo que la mayoría de presos andaban en harapos y casi desnudos. Los alimentos tampoco estaban asegurados. Los más afortunados recibían por la mañana una porción de atole que guardaban en su sombrero, con celo de otros presos hambrientos y que debían administrar para el resto del día. La putrefacción del ambiente entre ratas y desechos humanos provocaba una multitud de enfermedades. Existe documentación que revela que durante toda su existencia, la cárcel tuvo una tasa constante del 30% de sus internos enfermos de tuberculosis. Esta cárcel fue utilizada especialmente durante el Porfiriato, cuando su población creció de forma desmedida y se caracterizó por el encierro a periodistas y presos políticos, tal como ocurrió con los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón. Número 1. La cárcel de la ciudad. Estuvo ubicada en la sede del gobierno del Distrito Federal. A pesar de que se utilizó como una prisión preventiva y de delitos leves, esta cárcel, también llamada de la Diputación, era famosa en México colonial por ser el patio trasero de la cárcel de Belén. Si las condiciones de sobrecupo en la cárcel nacional eran dramáticas, las más de 300 personas en un espacio dispuesto para 120 provocaban las peores condiciones de inhumanidad, incluso entre los custodios que a menudo se negaban a trabajar bajo esos términos. El olor a podrido, combinado con los excrementos que se saturaban en un barril, provocaban graves enfermedades e infecciones entre los presos. Como la cárcel no contaba con servicio médico, los presos muchas veces se enfermaban y solo hasta que presentaban un estado muy grave eran transferidos al Hospital Juárez, donde regularmente llegaban a morir. Los alimentos que se daban a los presos eran enviados desde la cárcel de Belén y comúnmente llegaban en mal estado. Era normal la muerte por inanición y los cadáveres podían pasar semanas sin ser recogidos de entre tanta gente que solo los apartaba o incluso peleaba con las ratas por ocupar sus restos físicos para descansar sobre ellos. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos y si no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Porque abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto, y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también darle click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.